Vamos a hacer unas escaleras vistas desde arriba. Nos imaginamos, por ejemplo, un cubo. Entonces, sobre ese cubo aparece el primer tramo de las escaleras. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí hacemos otro cuadrado homotético respecto a este exterior, que sería lo mismo que desde el centro alinear cada uno de los puntos. En la homotecia se transforma una figura plana en otra plana desde un punto. En este caso están los dos centrados respecto al centro del prisma. Al centro del prisma el eje, porque esto va a ser longitudinal. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este primer plano y ahora de repente esto empieza a bajar las escaleras hasta que corta aquí al segundo descansillo que viene por aquí. Entonces tenemos aquí un primer descansillo, un segundo, y ahora seguimos hacia abajo y tenemos aquí, al proyectar el tercer descansillo, aquí detrás, hasta aquí. Entonces tendremos aquí unas escaleras, aquí otras, ahora vuelve a bajar hacia allá y tiene que venir hasta aquí. Entonces proyectamos esto, sigue esta dirección, corta aquí, tenemos el siguiente. Bueno, sin contar el paso, o sea, en realidad el número de tramos que hacen que aparezcan en cada cubo, vamos dibujando cubos y mantenemos siempre, pues por ejemplo, aquí en este cubo aparecen un descansillo 2, 3, cuarto, 4 y ahora el quinto ya estaría en el siguiente cubo que coincidiría con este. Entonces bajamos aquí, pues aquí esto y tenemos el siguiente tramo. Entonces las escaleras vendrán por aquí, etc. Y ahora otra vez se vuelve a repetir según esta misma dirección. Bueno, esto es lo que haremos mirándolo desde aquí arriba, ¿no? Entonces, según eso, es la perspectiva de varios cubos. Dibujamos la línea de nuestro horizonte para entenderlo mejor, hacerlo como si fuera una forma horizontal. Y ahora dibujamos el cuadrado. Se trata simplemente de hacer el cuadrado en verdadera forma porque está frontal. Entonces esta medida tendría que ponerla aquí. Es decir, pues el cuadrado, por ejemplo, lo voy a centrar aquí. Esto debería ser más así. Y se supone que esto es un cuadrado. Tendríamos que medirlo. Bueno, partimos de esto. Y ahora vamos a poner el punto de vista, por ejemplo, centrado aquí, siempre sobre nuestro horizonte. Eso quiere decir que los tramos de todas las verticales de las escaleras van hacia esa fuga. Ya las marcamos las 4 líneas. Y vamos a empezar a hacer nuestros cubos con las referencias. Cubos o lo que sea. Hacemos nuestro cuadrado homotético. Para hacerlo homotético tenemos que coger el centro del cuadrado y alinear. Para eso hacemos una diagonal y la otra diagonal. Tenemos aquí el centro del cuadrado. Bueno, entonces desde un punto cualquiera de esas diagonales hago aquí una horizontal, bajo una vertical, tengo aquí otra horizontal. Entonces tenemos ahí como cogimos el centro del cuadrado, un cuadrado homotético desde este centro. Entonces tenemos aquí el primer descansillo. Si nos queda algo pequeño lo podemos hacer más grande, hacemos el cuadrado más pequeño. Lo que pasa es que si lo hacemos más pequeño no se va a ver el interior. Entonces este, por ejemplo, es el descansillo del que partimos. Entonces para empezar a hacer tramos iguales, entonces cojamos, por ejemplo, el primer descansillo este que está aquí y hay que desplazarlo más hacia abajo. Entonces tenemos aquí nuestro cuadrado, aquí el siguiente cuadrado, vamos a marcarlo, que es este, y aquí el cuarto. Bueno, los 4 descansillos y ahora, por ejemplo, a cierta distancia baja este, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la distancia del punto de vista al cuadro que sea, por ejemplo, esta. Por tanto, cogiendo ya aquí este punto con este, tengo aquí el primer punto de corte.
Eso quiere decir que este cuadrado se desplaza hasta aquí. Alineo con su punto de fuga, que es este. Levanto una vertical, levanto aquí como la fuga 1, otra vertical, y ya tengo ahí el primer cuadrado. Bueno, parece que tiene bastante pendiente. Hemos alineado esquina con esquina. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es alinear esto con esto, teniendo ahí la primera fuga aquí. Y la segunda vendrá por aquí alineando estos dos puntos. Bueno, como hemos cogido toda esta medida para coger esta altura, pues para coger la siguiente deberemos coger también la misma medida. Entonces hay que pensar, las primeras escaleras vienen por aquí. Ahora las siguientes van a venir sobre este cuadrado. Este cuadrado se tendrá que proyectar hacia aquí abajo según esta dirección. Y ahora se trata de saber exactamente dónde lo tenemos que poner. Bueno, pues si esto ha dado esta altura, pues ahora volvemos a coger esto y en vez de coger esta altura cogemos la siguiente. Entonces cogemos esta medida, 8,7 más o menos, bueno, hasta aquí detrás, y alineamos este punto con ese de ahí atrás. Ya no nos da, más o menos por aquí. Bueno, eso quiere decir que corta aquí, por lo tanto a partir de aquí levantaremos una vertical. Y como corresponde a esta arista, corta esta arista aquí detrás. Por tanto, el cuadrado viene a parar exactamente aquí. Y alineando esto con esta fuga, nos cae aquí. Bueno, tenemos el siguiente tramo de escaleras, que es este, y cuya fuga necesariamente pues estará sobre la línea vertical que pasa por el punto principal. O sea que al alinear este punto con este y este con este, deberán ir al mismo punto. Bueno, tenemos esta fuga que queda aquí. Y ahora nos falta la fuga del otro lado. Entonces, lo que hicimos aquí vale para seguir haciéndolo hacia allá, aunque ya nos queda muy pequeño. Bueno, sabemos que el siguiente cuadrado viene por aquí y viene por aquí. Y tenemos que el prisma en este momento nos corta a este aquí detrás, para tener la referencia de un cuadrado a la misma altura. Nos acercamos un poco. O sea que tenemos el cuadrado aquí detrás. Esto ha bajado hasta aquí, ahora esto volverá a bajar. Entonces lo primero que hay que ver, aquí es donde empiezan ya las complicaciones. Resulta que esto tiene esta dirección. Hemos hecho estas dos líneas que tienen aquí la fuga. Luego hemos hecho estas dos que tienen la fuga, pues necesariamente sobre el punto principal, sobre la vertical. Y ahora vamos a hacer esto que tendrá la fuga necesariamente también pues por aquí. Entonces, para saber con precisión dónde queda la fuga, pues podemos hacer lo siguiente. Si mantenemos, por ejemplo, que este es el plano del cuadro, vamos a ponerlo aquí, ahora nos alejamos. Entonces decíamos que el primer cubo que hicimos era, pusimos aquí la marca, entonces el plano del cuadro va a ser este. Entonces decíamos que esta medida era igual que esta. Por lo tanto, como esta medida en el espacio era igual que esta, eso quiere decir que este era un punto métrico o de fuga, como queramos. Entonces este es el punto principal, proyectamos aquí el punto principal, proyectamos aquí la fuga, hacemos una ortogonal y ahora a igual distancia aquí tenemos el punto de vista, que es este. Bueno, pues este punto de vista nos sirve para tomar todas las direcciones. Ahora tenemos esta dirección que viene por aquí y va a bajar ahora la fuga siguiendo también hacia la línea del horizonte. Entonces, para calcular esa fuga vamos a hacer lo que hicimos hasta ahora. Igual que este primer cubo
con esta arista nos determinaba esta distancia, cogimos otra vez esta distancia y nos determinó la siguiente, que era desde aquí hasta aquí, cogimos esta referencia, pues ahora cogemos una tercera, primera, segunda y tercera, esta dirección. Entonces marcamos por aquí esta dirección hasta F y vemos que parece que corta, queda muy lejos, podría cortar por ejemplo por aquí. Entonces aquí hacemos una horizontal y ahora ya sabemos que este cuadrado no queda ahí exactamente, que lo hicimos a ojo, sino que queda aquí. Hacemos entonces, ahora nos acercamos, igual que tomamos esta medida para hacer esto, y sabemos que en el espacio eran igual, tomamos una segunda para hacer el siguiente, cuya referencia era este punto que subimos aquí, y ahora cogemos la tercera y la referencia es aquí. Entonces hacemos esto, esto, y ahora haciendo aquí una horizontal, aquí una vertical, tenemos aquí ya el cuadrado. Con lo cual la escalera viene por aquí y por aquí. Bueno, nos queda aquí, ya queda muy pequeño. Lo que está claro es que como van hacia allá, pues ambas líneas fugarán a un mismo punto sobre el horizonte. Y aquí tenemos entonces el cuadrado. Tenemos este, y ahora habrá que hacer lo mismo con el siguiente, sabiendo que la fuga de las siguientes, imaginando que el cuadrado caiga aquí, ya no hago el cálculo siguiente, que sería igual que calculamos este punto, ahora habría que hacer el siguiente, y por ejemplo que caiga aquí, o sea, alineando una cuarta parte aquí detrás, pues que caiga aquí, hago esto, aquí tenemos el cuadrado, alineando esto con esto y esto con esto, pues ambas líneas fugarán también hacia esta vertical, teniendo entonces la siguiente. Y ahora, a partir de aquí ya no hay que calcular ninguna fuga, porque ya todas van seguidas, ya que estas dos que vendrán aquí son paralelas a estas dos, por lo tanto irán a la misma fuga. Y cuando corten aquí tendremos ya la siguiente, que por ser paralelas estas dos también irán a la misma fuga. Y cuando corte aquí detrás lo mismo, irán a esta fuga, o sea, hasta que corte aquí detrás, pero deben ir a esa fuga. Con lo cual, en realidad, lo primero, lo único difícil son estos cuatro, lo único lioso. A partir de ahí ya todos son inmediatos, ¿no? Ya que todos van teniendo la misma fuga. Bueno, ahora por último pensar que aquí pues debe haber escalones planos que se van reduciendo en distancia por la lejanía, y para calcularlo basta con dividir esto en partes iguales desde este punto hasta este. Entonces si por ejemplo aquí marcamos pues los que sean, marcamos aquí 7 y los proyectamos, por ejemplo vamos a hacer por ejemplo 6 escalones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 para hacerlos igual de grandes, 5 y 6. Alineamos el punto 6 con este, por el 5 hago una paralela, por el 4 también, por el 3, por el 2 y por el 1. Entonces tengo aquí divisiones iguales según el teorema de Tales. Bueno, hacerlo a mano, pues. Y ahora todos estos deben fugar pues hacia esta fuga. Entonces fuga hacia esa fuga. La primera división era esta, la siguiente esta. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, la posición del primer escalón, del siguiente y del siguiente. Entonces, una vez que tengo ya las divisiones hechas en perspectiva, que como vemos por efecto de la lejanía se van haciendo cada vez más pequeñas, entonces haría aquí una línea horizontal y por aquí hacia aquella fuga. Aquí una línea horizontal, y por aquí hacia aquella fuga. Hacia aquella fuga, hacia esta siempre, las verticales todas hacia esa fuga, horizontal en el punto de corte, horizontal en el punto de corte, horizontal en el punto de corte, y por aquí hacia esa fuga. Bueno, es evidente que habría que poner más escalones, pero bueno, pero así
parecen demasiado grandes, y aquí exactamente igual. Si quiero hacer la división aquí es desde este punto hasta este. Divido esto en 6 partes iguales y ahora fugo hacia esta fuga. Entonces tengo aquí un corte, 2, 3, 5 y 6. Entonces me corta en este punto, en este. Bueno, pues aquí vuelvo a hacer lo mismo, las divisiones, líneas que son horizontales, y ahora igual, estas fugan hacia allá, mientras que estas son perfectamente verticales. Fuga hacia allá, vertical. Fuga hacia allá, vertical. Fuga hacia allá, vertical. Bueno, de esta manera podría ir haciendo y midiendo con toda precisión todos los escalones. Bueno, entonces tengo el primer tramo, el segundo, haría lo mismo aquí, división de este segmento en partes iguales. Tengo que coger aquí, proyectarlo hacia la fuga, y ya tengo aquí las 6 divisiones. Lo mismo aquí, este viene pues, por ejemplo, desde este punto, el cuadrilátero venía desde este punto hasta este, y ahora viene desde aquí hasta donde corte este, hasta aquí. División aquí 6, lo proyectamos aquí y ya tenemos aquí las 6 divisiones. Y esto hay que fugar otra vez, con lo cual tendríamos ya... Bueno, pues esta sería la forma. Sí, habría que ver aquí la profundidad que le hemos dado a las escaleras, porque a lo mejor es demasiada profundidad esta. Y eso lo podemos hacer así. Ya para concluir, dibujamos en planta la forma de las escaleras. Dibujamos aquí esto. Dibujamos esto con el plano en pendiente. Dibujamos el siguiente tramo. Tenemos aquí las escaleras en un perfil. Aquí sí queremos los escalones. Bueno, entonces si yo tengo aquí el plano del cuadro que está pegado a las escaleras y tengo aquí el punto de vista, por eso iba a hacer esto aunque me quedaba pequeño, pues tengo que la fuga de estas líneas que quedamos que era esta, F1, pues me lo da haciendo una paralela a este punto. Y esto sería el método que habría que ir utilizando para todo. La profundidad que le quiero dar a este prisma, que puedo hacer que sea por tramos, por ejemplo, que es este primer tramo, en este caso tomé esta distancia, o sea que es esta, una paralela a esta, por eso tomé esta fuga. Ahora bien, si en vez de coger esta fuga, que es esta dirección, pues quiero coger este tramo, un primer tramo, pues digo, es esto. Eso quiere decir que en realidad la fuga para, esto es la fuga para los escalones, la fuga donde termina esto sería exactamente aquí. Bueno, pues esa sería la forma de saber exactamente dónde termina este detalle. O sea que en realidad la fuga de esas líneas vendría por aquí. Esto es todo el prisma, o sea, desde aquí a aquí, mientras que esta línea es la pendiente de las escaleras, que nada tiene que ver esta pendiente con esta. Bueno, pues ese sería el método para hacer, ahora habría que darle aquí el grosor que quisiéramos, fugando hacia aquí. Y ahora, por ejemplo, aquí cortamos donde queramos, esto va hacia esta fuga, entonces le damos, por ejemplo, aquí este grosor, hasta que corte aquí a la de atrás. Cuando corte aquí también fuga hacia allá, le damos ahí el grosor